¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vine hoy a esta reunión? Creo que a veces somos como robots, autómatas, y entonces nada más hacemos las cosas por hacer. Vine porque es domingo y porque me toca. Pero realmente, ¿cuál es la profundidad de haber venido a esta reunión? Les doy unos segunditos para que la piensen. ¿Por qué estamos aquí? Me voy a tomar el atrevimiento de responderla por todos nosotros. Creo que estamos aquí porque tenemos un deseo profundo de ser transformados. Y reconocemos que solamente la palabra puede hacer eso en el corazón. En Hebreos, que va a estar en pantalla, hace una alegoría de que la palabra de Dios es como una espada y que penetra en el corazón y hace mención de que entra en las coyunturas y en los tuétanos y que discierne intenciones y pensamientos del corazón. Se me hace algo muy rudo que una espada penetre en el corazón y que sientas, bueno, que sintamos como, ay, los tuétanos están ahí lastimando por una espada. Se me hace algo muy rudo, pero creo que es algo que deseamos cuando se trata de transformar nuestras vidas. Reconocemos que no todo está bien en el corazón y queremos cambiar eso. Y la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Estamos aquí por esa razón? ¿Sí? Vientos. Entonces, entrando en materia, les quiero contar una historia que está en Génesis del 37 al 50. Es una historia muy larga y tiene muchos matices y detalles muy bonitos, pero pues no tenemos mucho tiempo, así que yo les cuento el chisme, no se preocupen. Es la historia de la vida de José. No sé si muchos lo conozcan o no, pero les cuento un poco. José tenía 11 hermanos, 10 eran más grandes y uno era más chiquito. Y solamente el más chiquito era su hermano de padre y madre, los demás solamente eran hermanos paternos y pues estaba su padre. Y sus hermanos lo odiaban. Les voy a dar 3 razones por las cuales sus hermanos odiaban a José. La primera era que era el consentido. No sé si, bueno, vengan de familias numerosas, pero hay ocasiones en las que hay un consentido. Aquí tenemos uno que podemos odiar, que es el consentido. Era el consentido de su papá. Incluso una vez su papá le hizo una tuniquita bien bonita de colores y a los demás no. Y entonces sus hermanos pues lo odiaban por eso. Otra razón por la cual lo odiaban era porque José tenía un don peculiar. José tenía sueños proféticos y también podía interpretar esos sueños, pero la forma en la que se los contaba a sus hermanos, una vez le contó 2 sueños, hacían referencia a que sus hermanos le iban a servir en algún futuro. Entonces, sus hermanos como, eres un pedante, ¿cómo te atreves a pensar que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Entonces, era un don, pero lo manifestaba de una forma arrogante. Entonces, eran 2 razones ya por las que lo odiaban. Y para cerrar con broche de oro, no quisiera echarle tanta tierra a José, pero era el chismoso de la familia. No sé cuántos han visto la caricatura de Recreo, era mi caricatura favorita. En esa hay un niñito que se llama Randall, que siempre dice, maestra Finster, y va con el chisme de lo que pasó. Así más o menos era José. Su tarea, la que le encargaba a su papá, era, ve a ver a tus hermanos y luego me cuentas. Entonces, 3 razones por las que sus hermanos realmente odiaban, con odio jarocho, como dicen, a su hermano. Yo también soy jarocha. Bueno, entonces lo odiaban y tenían rencor. Y justo un día su padre le dice, oye, ve a ver a tus hermanos. Entonces, José va a verlos y los encuentra en un lugar en el que se supone no deberían estar. Y de lejos lo ven sus hermanos y son 10 bocas, 10 mentes, empiezan a decir un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer con él? Hay que matarlo. O sea, ese odio era tal que decían, hay que matarlo, no, hay que meterlo a un pozo, no, hay que venderlo, hay que hacer un montón de cosas con él. Eran 10 mentes, 10 bocas, pero una sola intención, hacerle daño. Entonces, planearon esas cosas, uno que otro dijo, no, pues es nuestro hermano, pero al final terminaron vendiéndolo. Pasaron unos mercaderes por ahí y dijeron, pues lo vendemos, le quitamos su túnica y le decimos a nuestro padre que falleció, que una bestia lo mató. Y eso fue, ahí quedó el mensaje con su padre, pero José fue vendido y fue llevado hasta Egipto. Ahí fue comprado por un señor llamado Potifar. Él era guardia del rey, bueno, del faraón. Y Dios en ese momento
le da favor a José para poder administrar las cosas que tenía Potifar, la casa de Potifar. Y esta relación de José con Dios empieza a crecer. Él reconoce que Dios está con él, a pesar de ese momento de posible sufrimiento, en donde dices, qué mala onda, mi familia me vendió. Y fue el mejor de los planes, porque querían matarme. Entonces, está ahí con Potifar, le va, digamos, relativamente bien, como a muchos de nosotros nos podría ir después de procesos difíciles, pues ya me va relativamente bien. Y Dios lo bendice, pero hay un problema. La esposa de Potifar quería con José, entonces le dice, oye, tú, yo, tal vez, no sé. Y él le dice, no, yo no voy a pecar contra Dios. José tiene un corazón entendido de lo que tiene que hacer y vive una vida de integridad en ese momento. Y esta mujer se enoja demasiado y le echa la culpa y va con su esposo y le dice, oye, tu esclavo hebreo intentó abusar de mí. Entonces, no sé si les ha pasado, pero momentos en los que uno actúa con integridad parece que el resultado es desfavorable. Pasó así con José, fue llevado a la cárcel y ahí Dios otra vez muestra su favor para poder administrar un lugar que es la cárcel. ¿Cuántos quieren administrar una cárcel? Bueno, José, a pesar de que igual y es algo que no deseamos, fue fiel y leal a esa administración en la cárcel. Entonces, está ahí, era una cárcel especial porque iban personas a las que mandaba el rey, el faraón. Entonces estaba el copero y el panadero del rey. Ellos habían cometido una falta y una mañana José los ve un poquito preocupados y les dice, oigan, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Y le dicen, tuvimos un sueño que nos trae pensando y nos tiene un poco ajetreados. Y ahí José otra vez manifiesta la relación que tiene con Dios y dice, ya no es, o sea, lo que pasa ahorita ya no es como cuando le contó a sus hermanos sus sueños de, ay, yo tuve un sueño en donde ustedes iban a inclinar ante mí. No, en ese momento dice, Dios da el don de interpretación de sueños, entonces cuéntenme. Y ellos le cuentan y, bueno, la interpretación para el panadero es un poquito desastrosa, muy desastrosa. La interpretación tenía que ver con su muerte, pero para el copero era la restitución de su puesto. Entonces José le dice, bueno, cuando llegues con Faraón, acuérdate de mí. Y le dice, claro. Y pasaron 2 años en la cárcel, en las que tenía que seguir ahí siendo fiel y honorable, a un puesto que no muchos hubiéramos querido, para que se acordara de él el copero. Y fue porque Faraón tuvo 2 sueños. Y se levantó súper pensativo, angustiado, y llamó a los brujos, hechiceros y intérpretes que había en Egipto, y ninguno de ellos pudo interpretar ni adivinar siquiera lo que significaban sus sueños. Entonces el copero le dice, yo conozco a alguien. Entonces traen a José y el faraón le dice, oye, me dijeron que tú interpretas sueños. Y José ahí dice, no, no es cierto. Yo no puedo interpretar los sueños, pero Dios es poderoso y Él da revelación a quien quiere. Entonces, cuéntame, Dios te puede decir qué es lo que significa. Entonces, vemos cómo esto ha ido transformando a José y al punto en el que dice, bueno, es Dios el que quiere hablar contigo. Y la interpretación es que va a haber 7 años de abundancia. Posteriores a 7 años de abundancia en Egipto, va a haber 7 años de escasez. Entonces José le hace una recomendación. Debes de conseguir a alguien que sea capaz de administrar toda la casa, todo el reino, todo lo que se siembra, lo que se cosecha, para que en los 7 años de escasez podamos sobrevivir, haya comida. Entonces Faraón dice, ¿quién más? Creo que solamente tú podrías tener esa sabiduría que Dios da. Entonces se quita su anillo y en ese momento le dice, tú eres el segundo en el reino, nadie más que tú arriba, solamente yo. Entonces un día antes era un pobre perdedor en una cárcel y un día después era el segundo de Faraón. Y ya les conté hasta ahora ese chisme, era un poquito largo y pensamos entonces que podríamos aprender sobre esto, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios?
¿Cuál fue el propósito de Dios para José en ese momento? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Les parece si oramos por eso? Vientos. Señor, te damos gracias porque tú tienes planes para nuestras vidas. Gracias porque en tu mente y en tu corazón está nuestra vida y tú planeas cosas. Te pedimos que podamos abrazar hoy lo que nos quieres enseñar y danos entendimiento para poder tomar las decisiones que van conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, viendo la historia anterior que les conté y el título del tema, quiero hacerles una pregunta, no me la contesten, por favor, medítenla. ¿Creen que el propósito de Dios para la vida de José o para nuestras vidas involucra sufrimiento? No lo sé, creo que es difícil, yo me lo pregunté, porque no simplemente si Dios quería hacer algo grande con José, y me parece que no tuvo que haber vivido todo ese sufrimiento para llegar a ese momento, ¿no? ¿Por qué no fue así? Y les voy a contar entonces otro poquito de la historia. No quedó en la gloria de José siendo ya el segundo del reino. Después, en los años de escasez, vinieron sus hermanos a comprar comida y se enfrentó ante ellos. Ellos no lo reconocieron y José los vio y imagínense ver a los traidores enfrente de ustedes y ustedes teniendo la capacidad de hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, en un principio, José los trató ásperamente y les dijo, ustedes son espías. Y ellos, como, oye, tranquilo viejo, solo venimos a comprar comida, tenemos dinero, podemos pagar. Y él les dijo, no, ustedes son espías, y les empezó a hacer un montón de preguntas. Oigan, y si no son espías, ¿cómo se llama su papá? Y le dijeron, se llama Jacob. ¿Y aún vive? ¿Sí? ¿Está vivo? Entonces, sí, está vivo. ¿Y tienen más hermanos? Sí, tenemos uno pequeñito y otro que se perdió, que ya no sabemos en dónde está. Entonces José empezó a interrogarlos demasiado y les dijo, no, ustedes son espías, a la cárcel. Y los mete 3 días en la cárcel y después hay algo que yo creo que Dios hizo en el corazón de José y les dice, ¿saben qué? Yo temo a Dios. Vayan y tráiganme a su hermano menor para ver si realmente no son espías y voy a dejar a uno de ustedes en la cárcel, como pago de fianza, ¿no? Entonces van sus hermanos, regresan con el más pequeño y tienen una comida en casa de José. Entonces José está con ellos, ve a su hermano pequeño y no se aguanta. Entonces se va corriendo a su cuarto como adolescente y se pone a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y después regresa, se lava la carita y sí, y regresa y vuelve a su papel. Entonces come con ellos, platica con ellos, se la pasan muy chido y después los deja ir a su casa, pero les hace una mala jugada. Mete su copa en la que él bebe de plata, creo que era muy importante para ese momento, que los reyes, los líderes bebieran en copas de plata. Entonces, significaba mucho para él. Y la mete en el costalito de provisiones de su hermano menor. Uno de sus siervos va a alcanzar a sus hermanos a medio camino y les dice, qué mala onda, mi señor los trató súper bien, hizo con ustedes misericordia y ustedes son unos rateros. Y ellos, otra vez como bien sacados de onda, ¿de qué nos estás hablando? Para no hacerles el cuento largo, apareció la copa en el costal de Benjamín, que era el hermano menor, y regresan entonces a la casa de José. Y los hermanos estaban preocupadísimos, porque después de José, Benjamín era el consentido. José falleció para su padre, Benjamín era la única esperanza. Se iba a morir su padre si su hijo no regresaba. Entonces José les dice, bueno, él lo robó, él se va a quedar como esclavo. Y sus hermanos súper angustiados, hablando en hebreo,
decían, es que esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano y Dios nos está castigando, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros vimos su angustia cuando lo vendimos y no nos importó. Entonces José estaba así como intentando aguantarse porque él se supone les hablaba por un traductor. Entonces ellos pensaban que no le entendía. Y en ese momento ya no puede más y se desgarra y les dice, yo soy José, al que vendieron en Egipto, yo soy su hermano. Entonces, creo que empezamos a ver luz en el propósito de Dios, ¿no? Y la podemos ver en este versículo que viene, que va a ser Génesis 45. Les dice él en ese momento, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Entonces, implicaba un proceso anterior de sufrimiento, ¿no? Pero entonces Dios lo planea. Mañana voy a hacer que Brenda pierda todo y repruebe su examen, aunque haya estudiado un montón, y su profe diga, es cristiana, le voy a apedrear. No sé, ¿Dios realmente piensa eso? Yo creo que la respuesta evidente es no lo planea. Pero a veces cuando vivimos esos momentos de dificultad, realmente nos hacemos esas preguntas. Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿O tú planeaste esto? ¿O me equivoqué en tal cosa? Creo que no. Pero tenemos que reconocer algo. Vivimos en un mundo caído, en donde el plan y propósito de Dios se encontró con la voluntad humana, que decidió rechazarlo. Y lo arruinamos. Entonces, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay pena, hay miseria por nuestra voluntad. Y vivimos en ese mundo. Y Jesús vino a librarnos de todo eso, a relacionarnos con el Padre, para darnos un corazón entendido. Pero todavía no llegamos a la plenitud del momento en el que vamos a estar con Él en su gloria, viéndolo cara a cara. Seguimos en este mundo y hay un príncipe de este mundo. Y pues no es el mejor ni el más bueno, gobierna aquí, entonces seguimos en contacto con el sufrimiento, aunque nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dio justo una promesa sobre eso. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿A cuántos les gustaría que alguien especial se acercara y le dijera como promesa a un profeta? En el mundo, Citlali, vas a tener aflicción. Amén, gloria a Dios, el Señor es bueno. No es algo que deseamos, ¿no? No es algo que pensamos que es parte del plan de Dios, pero Él dice, en el mundo van a tener aflicción, existe. Y después dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que entender que el propósito de Dios no es en un principio que vivamos sufrimiento, pero no significa que el propósito de Dios no incluya procesos de sufrimiento y se superan. Entonces, viendo esto, tengo 2 puntos en los que podríamos pensar para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y que veo José vivió. El primero es, para entender el propósito de Dios, tenemos que tener una comunicación con Dios. Y para eso vamos a Romanos 12:2. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Aquí me encanta. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Muchas veces decimos, y cristianamente, me está pasando esto, pero Dios es bueno y su voluntad es buena. Entonces Dios, haz justicia contra mis enemigos y levántate con poder en contra de ellos. Y entendemos mal el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es bendecir a las personas que nos hacen daño a través de nuestras vidas. Y eso es muy fuerte.
José lo entendió. Y eso tiene que caber aquí, porque si no, nuestro deseo profundo es que todos vivan la consecuencia de los actos. Pero aquí dice, no imiten esas conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y así aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. A veces tenemos como, este es mi plan, y el plan de Dios seguramente es un poquito más grande, ¿no? Y le ponemos como cosas, esto es bueno, esto es agradable, me parece perfecto, pero eso siguen siendo nuestros planes y nuestros pensamientos, y todo tiene que ver con nuestra comodidad. El plan de Dios seguramente es esto porque me hace sentir bien y me siento cómoda. Pero a veces el plan de Dios es pasar por un momento en el que tenemos que sufrir porque se prueba nuestra fe, se prueba nuestro carácter, se prueba si de verdad somos o no. Y eso es bueno, saber que somos capaces. Y eso es agradable, dar fruto de eso, como un árbol. ¿De qué serviría tener un árbol si no da fruto? ¿Que eso no es agradable? Y eso es perfecto. Y el segundo punto, para lograr el propósito, integridad. Los planes de Dios son buenos, agradables, perfectos y Él los cumple, pero nosotros somos parte de ellos y necesitamos vivir una vida de integridad para que se cumplan todas las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Y para eso vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es muy común que digamos, todas las cosas nos ayudan a bien, o todo pasa por algo, sí. Y decimos, pues sí, pero a veces eso lo decimos conformistamente, ¿no? Pues hice esto mal, tuve este resultado, pero todo pasa por algo. Algo he de aprender de esto. Pero ignoramos que esto tiene una connotación. Sabemos que a los que aman a Dios les ayudan a bien las cosas. ¿Amamos a Dios? Una forma en la que José manifestó que amaba a Dios era vivir una vida de integridad, diciendo cuando estuvo con la esposa de Potifar, yo no voy a pecar en contra de Dios, reconociendo después cada vez, Dios es el que tiene el poder de hacer esto. Vivió una vida íntegro que al final lo llevó al punto de estar administrando la casa de Faraón. Para cumplir el propósito, integridad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque te difamen, aunque te calumnien, aunque te metan en la cárcel, todo ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que tener esa esperanza, que a pesar de que estamos en una situación complicada, difícil, injusta, hay un propósito, ¿ok? Y esos son los dos puntos, pero creo que hay algo más importante. Jesús es un reflejo mayor que José. José tuvo que sufrir para que las personas que le hicieron mal fueran bendecidas. Jesús decidió venir a la cruz para que las personas que lo odiamos, las personas que no queríamos tener relación con Él, las personas que arruinamos el plan y el propósito desde un principio, tuviéramos relación con el Padre. Vino a morir para bendecirnos. Y eso es súper paradójico. ¿Cómo voy a desear yo que tú, que me estás haciendo todo el mal, seas bendecido y sufrirlo para que te vaya bien? Creo que Jesús refleja eso de una forma inimaginable. Y Él dice después en Juan 13:15 y el 34, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y después dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Ustedes deberán amarse. La onda es que cuando dice esto, la Biblia dice que Jesús conocía que Judas lo iba a traicionar. En ese capítulo dice, Jesús conocía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Pedro lo iba a negar en esos momentos. Y también dice, estoy angustiado. Se sentía mal. Emocionalmente no era tan cool. ¿Y saben lo que hizo? Decidió lavarle los pies a sus discípulos en ese momento, en esa parte de la historia, sabiendo que los iban a traicionar. Lavarle los pies a alguien en ese momento era cosa de esclavos. El siervo del siervo del siervo lavaba los pies, era algo humillante. Y decide decir, Judas, me vas a traicionar, te quiero lavar los pies,
Pedro, me vas a negar, voy a lavarte los pies. Y dice, de esta forma deben amarse. ¿Que no estamos llamados a ese evangelio? A veces queremos que se haga justicia, que se cumpla el propósito, ser gloriosos, pero ese nunca ha sido el propósito de Dios. El propósito mayor de Dios para la vida de José fue convertirlo en un amante. No en darle gloria, ni riquezas, ni fama, ni poder, ni honor. Igual y los tuvo, ¿no? Pero el propósito principal era hacerlo un amante. Cambiar su corazón de cómo trataba a sus hermanos en un principio a decidir, no se preocupen, Dios hizo esto para preservarles la vida. Esa capacidad de extendernos por los otros que no nos aman, que no procuran nuestra vida. Eso es lo que hizo también Jesús en su máxima expresión por nosotros, aunque eso involucrara el sufrimiento dentro del propósito. Y me gustaría entonces cerrar con 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, bien altruista, para dar de comer a todos los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después vienen características del amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Me parece que cuando pensamos en esas preguntas existenciales y en el propósito que Dios tiene para nosotros, debemos involucrar a los otros también. Así como Jesús lo hizo, así como lo vimos en la vida de José, amar es uno de nuestros propósitos. Convertirnos en amantes es un propósito que tenemos que cumplir porque Dios nos diseñó para eso. Entonces, si les ha llegado el corazón, a mí me llegó, y quieren orar por esto, porque no es algo fácil, es un reto, creo. Y más cuando te enfrentas a esas personas que son las que quieren impedirte crecer, te hacen querer decir, Dios, llévatelos. Y creo que es un reto grande, realmente lo es. Y más si nos ponemos a pensar ahorita en un nombre específico. Creo que también quiero retarlos a eso. Piensen en un nombre específico de alguien que los haya dañado. Dios los puso ahí porque quiere bendecir a esa persona. Y hay situaciones muy difíciles en las que solamente la oración y el corazón permite esa bendición. No tenemos tampoco que exponernos, pero Dios nos diseñó para eso. ¿Quién quiere ser amante? Podemos ponernos de pie si quieren, si no quieren, sentados. Y hagan esta oración suya. Yo voy a orar algo general, pero lo que Dios les haya hablado al corazón es algo que Dios quiere hacer en este momento con cada uno de nosotros. ¿Ok? Señor, te damos gracias porque tú eres el mayor ejemplo de amor, porque tú eres el mayor ejemplo de sacrificio y porque en tu propósito de venir a morir por nosotros podemos sonreír y ser bendecidos por algo que nosotros no pagamos, que no hicimos y que no nos costó. Pero hoy queremos decirte de corazón que queremos ser ese reflejo tuyo. Queremos bendecir y extender tu bendición a la vida de otros. Queremos amar a los otros. Si eso implica sufrir, si eso implica no buscar lo nuestro, no envanecernos, si eso implica llorar y llorar y llorar, si eso implica procesos que puedan durar años, lo aceptamos, Señor, porque creemos que tu amor quiere llegar a las otras personas,
Queremos ser ese ejemplo vivo de que tu amor permanece para siempre y ser fieles con las personas que incluso nos han sido infieles a nosotros. Agradecemos tu palabra y la abrazamos con el corazón. Gracias porque es como una espada y no nos va a dejar iguales, sino que ya nos está transformando. Bendecimos tu nombre y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.